Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Benja Pereira. Soy José. Socus 2 Esac. Povison. El señor Pepo Papeada. Y Amlol. Muchas gracias por todo su apoyo, sin más dilación. Sacrificio. Sinopsis. Charlie ha trabajado incansablemente durante varios años para establecer la paz entre el cielo y el infierno, para crear algún tipo de comunicación no hostil entre ambas partes. Ha sido una tortura. El cielo se negaba a cooperar o a ceder en nada, y su padre se había ido distanciando poco a poco una vez más. Una tarea imposible, dirían algunos, pero ella no se rendiría. Sabía que su proyecto de redención funcionaba, tenían a Sir Pentious para demostrarlo. Solo era cuestión de lograr que el cielo y el infierno dejaran de lado sus diferencias. O, mejor dicho, el cielo, sobre todo. Pero las negociaciones no llevaban a nada, ni siquiera con la ayuda y el apoyo de Emily. Nada ocurría hasta que un día, de repente, 3 serafines entraron al infierno sin previo aviso. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Y por qué su padre parece tan enojado y triste? Capítulo 1. Habían pasado algunos años desde la prematura muerte de Adán y la ruptura del contrato de Lucifer con el cielo, 3 años para ser exactos, y las cosas no habían cambiado mucho, ni para bien ni para mal. Charlie no estaba segura de qué esperaba que sucediera tras el fin de los exterminios. Quizás una comunicación más abierta con el cielo. El más mínimo interés por su parte en su nuevo y probado proyecto de redención. Cualquier cosa menos las evasivas que se había encontrado. La princesa del infierno siempre se había enorgullecido de su paciencia y comprensión, pero incluso ella estaba empezando a llegar al límite de sus fuerzas. Claro, aún contaba con una aliada en el cielo, su amiga Emily, una de las altas serafines, pero sus esfuerzos también se habían topado con una resistencia similar, aunque quizás no tan descarada y grosera como la de Charlie. Era increíblemente frustrante intentar establecer una relación de trabajo pacífica entre dos facciones que se negaban a cooperar. Al principio, tenía la esperanza de que funcionaría, de que, a pesar del violento final de los exterminios, aún podrían encontrar una solución pacífica a su problema mutuo. Su padre incluso estuvo dispuesto a participar en posibles negociaciones con ella. Estaba dispuesto a reconstruir sus vínculos con su antigua familia, la gente que una vez lo condenó a la caída, en aras de crear una paz duradera. Esa esperanza se desmoronó rápidamente tras los primeros encuentros, cuando su padre empezó a distanciarse de nuevo. Charlie había intentado en vano que se quedara, había recurrido a cualquier truco para que no se rindiera. Sin embargo, el rey del infierno solo le ofreció una sonrisa triste y le deseó buena suerte, antes de retirarse a su palacio. Con el paso del tiempo, ver a su padre por el hotel se volvió cada vez más raro. La regresión le dolía, pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca del palacio, escondido tras montones y montones de libros antiguos escritos en lenguas extintas hacía mucho tiempo. Por mucho que lo intentara, Charlie no lograba entender qué demonios tramaba su padre. No conocía esos idiomas, no reconocía esos libros, y Lucifer seguía siendo frustrantemente vago en sus respuestas. Sí, estaba investigando, eso era evidente. ¿Pero qué estaba investigando? ¿Por qué estaba allí? ¿De qué trataban todos esos libros? Lo entenderás con el tiempo, Applepied. Cuando llegue el momento, lo sabrás. No era frecuente que a Charlie le recordaran la verdadera edad de su padre, pero esta era una de esas veces. A pesar de que se presentaba como un tipo divertido, aunque un poco tonto pero tranquilo, bajo ese disfraz se escondía la mente de un ser antiguo y calculador. Era mucho más inteligente de lo que aparentaba, mucho más sabio de lo que jamás demostró, y dijera lo que dijera Charlie, no cedería ni daría explicaciones. En un intento un tanto desesperado por comunicarse con su padre, Charlie finalmente convenció a sus tíos, los 7 pecados capitales, para que intentaran hablar con él. Pero uno tras otro, mientras se turnaban para acercarse a su rey en busca de una explicación, regresaban con las manos vacías. O quizás con las manos vacías no es la palabra correcta. Satanás había regresado con una expresión preocupantemente neutral. Su tío, el más volátil y enfadado, se había mostrado impasible, sin revelar sus verdaderas emociones al informarle de la falta de respuestas. Le había ofrecido palabras de aliento, junto con un vago consejo para reforzar las defensas del Círculo del Orgullo, antes de marcharse con una prisa inusual. Belcebú había sido muy parecido. Su tía, normalmente excitable, había regresado del palacio enfadada y silenciosa, pero sin más respuestas que su hermano mayor.
Le había dado un fuerte abrazo a Charlie antes de regresar corriendo a su anillo y, desde entonces, había permanecido extrañamente en silencio. El siguiente fue Mammon, el más ruidoso y posiblemente el más desagradable de todos sus tíos. El pecado de la avaricia era increíblemente testarudo y rara vez aceptaba un no por respuesta, incluso cuando realmente debía. Si alguien podía sonsacarle la verdad a su padre, o al menos molestarlo hasta el punto de soltarla sin querer, ese era Mammon. Así que cuando el hombre regresó con una expresión inusualmente seria y sin un sinfín de chistes malos, Charlie empezó a preocuparse de verdad. Incluso cuando su tío le aseguró que su padre estaba bien y que no debía preocuparse, no pudo evitar la incómoda inquietud que se había arraigado en su interior. Asmodeo había sido el único que regresó sin grandes cambios. Quizás estaba un poco más apagado de lo normal, pero nada que pareciera anormal. Aún así, él también había regresado con las manos vacías en cuanto a respuestas, aunque le había dado a Charlie un abrazo estruendoso y le había dado palabras de consuelo antes de despedirse. Estaba imaginando cosas, o el pecado de la lujuria parecía estar al borde de las lágrimas mientras se dirigía a su propio anillo. Leviatán y Belpegor tampoco habían conseguido mucha información. Ambas mujeres habían regresado extrañamente rígidas. Belpegor parecía más despierta de lo que Charlie la había visto jamás, y Leviatán tenía una expresión de aflicción que no podía ocultar. Obviamente, les habían dicho algo, pero seguían prometiéndole a la princesa que no tenía nada de qué preocuparse y que debía volver a concentrarse en su proyecto de redención. El pecado de la envidia se había marchado antes de que Charlie pudiera preguntar más, y aunque Belpegor se había quedado más tiempo, no ofreció ninguna información. En cambio, habían pasado el día disfrutando de la compañía mutua mientras recordaban la infancia de Charlie. Había sido un descanso sorprendentemente bienvenido de su apretada agenda, y la princesa se sintió increíblemente renovada al despedirse de su tía. Aún así, su padre permanecía en su castillo, tan cerca que podía tocarlo, pero a la vez tan increíblemente lejos. Solo podía esperar que, independientemente de lo que estuviera investigando, encontrara pronto las respuestas. Porque Charlie extrañaba a su papá. Lucifer gimió al cerrar de golpe otro libro. La pila con la que había empezado se reducía poco a poco, y aún no había encontrado la solución a sus problemas. Quizás fue ingenuo de su parte esperar encontrar una respuesta en su interminable colección de textos y libros antiguos, pero no era que tuviera muchas opciones. El cielo se encargó de ello. Lo había estado carcomiendo por casi 3 años humanos. Sus hermanos se turnaban para intentar acercarse a él y convencerlo de que firmara un nuevo contrato, para renunciar a su poder sobre el infierno y someterse al miserable gobierno del cielo. Quizás, en otro tiempo, no habría dudado en firmar dicho contrato siempre que pudiera garantizar la seguridad de Charlie. Pero sus hermanos habían mostrado sus cartas, habían demostrado que no mantendrían a su hija a salvo y que preferirían verla borrada de la existencia. Habían expuesto las verdaderas intenciones detrás de su primer contrato: mantener el infierno a sus pies y erradicar a tantos pecadores como fuera posible. Solo buscan asegurar su propio poder, su propio status quo. En realidad, algunas cosas nunca cambian. Desde ese punto de vista, no había sido una decisión particularmente difícil negarse a firmar otro contrato. Lucifer conocía a sus hermanos. Sabía que nunca estarían dispuestos a ceder, a dejarlo gobernar su reino en paz sin su interferencia. Se negaban a que el infierno se gobernara sin su intervención, a que existiera fuera de su preciado control. Lucifer suspiró mientras tomaba otro libro. Podía ver lo que se avecinaba, la silenciosa espera en la que ambos bandos se habían embarcado. Charlie quizá aún estuviera trabajando con optimismo para encontrar una solución pacífica, pero Lucifer sabía que jamás sería aceptada, que no duraría. Había presenciado este comportamiento una vez antes de su caída. Fue un evento violento y calculado que no pudo detener. Y, al igual que entonces, percibió que algo se estaba planeando. Algo estaba a punto de suceder. Algo grave y terrible. Pero no pudo detenerlo. Por mucho que lo intentara, no podía derrotar a todo el cielo él solo. Tendría que llevar su reino a la guerra si el infierno quería tener alguna posibilidad de victoria, y no estaba dispuesto a condenar a sus súbditos, nacidos del infierno y pecadores por igual, a un destino tan miserable. Porque independientemente de quién ganara, las pérdidas serían demasiado grandes. Charlie no conoce el cielo como Lucifer. No sabe de qué violencia son realmente capaces, hasta dónde están dispuestos a llegar para salirse con la suya. Para preservar su statu quo, desconoce el verdadero peligro que enfrentan.
Abrió el siguiente libro, hojeando rápidamente las páginas. No permitiría que el cielo tocara a su hija, que la lastimara como lo habían hecho con él. No obligaría a su pueblo a una guerra mortal. No tenía derecho a pedirles sacrificios después de haberles fallado durante tanto tiempo. No, encontraría una solución, una forma de proteger su reino con el mínimo derramamiento de sangre. En realidad, solo había una manera de lograrlo. Magia prohibida. Magia de sangre. Alterar la esencia misma de la vida y la muerte, usando energía vital para impulsar un hechizo. Estaba prohibido por una razón y siempre requería un sacrificio considerable. Era volátil, impredecible y casi imposible de deshacer. Era exactamente lo que Lucifer necesitaba. Por suerte para él, sabía que tenía un libro lleno de hechizos prohibidos en algún lugar de sus vastos archivos. Recordaba con claridad haberlo robado a Uriel miles de años atrás, negándose a dejarlo al alcance del cielo. Por desgracia, lo habían roto y esparcido entre su interminable colección de libros de hechizos para ocultarlo de miradas indignas. Una gran medida de seguridad, pero increíblemente irritante cuando uno no podía recordar en qué libros se habían escondido los hechizos. Así que Lucifer simplemente se resignó a revisarlos todos. Hasta ahora había encontrado la mayoría de ellos, pero aún le faltaba el que estaba buscando, el hechizo de Yesim. Sin usar ni probar debido al enorme sacrificio que requiere, pero en teoría es sólido. Confiar en él sería un riesgo. Un riesgo enorme. Pero era uno que Lucifer estaba dispuesto a asumir, porque estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa por su hija. Otro libro, más páginas inútiles, una pila menguante a su lado. Ya no quedaba mucho. Pronto. Solo podía esperar que fuera antes de que sus hermanos finalmente hicieran su movimiento. Había sido un día normal. En realidad, había sido mejor de lo normal. A pesar de las hostilidades con el cielo y la inestabilidad general de su proyecto de redención, Charlie había encontrado su hotel abarrotado. Era un trabajo frenético, pero increíblemente gratificante. Sus amigos y familiares estaban reunidos en el vestíbulo, revisando los registros recientes y el programa de actividades reorganizado. Incluso su padre estaba allí. Sonriéndole, riendo y abrazándola fuerte cada vez que podía. Después de tanto tiempo escondido en la biblioteca del palacio, no podía ni siquiera empezar a describir lo maravilloso que era tenerlo de vuelta. Sentir su firme apoyo a su lado, listo para sostenerla si alguna vez caía. Eso no significa subestimar a sus amigos y sus enormes contribuciones a su causa, especialmente a Baggy y a Alastor, pero simplemente había algo especial en tener a su padre allí. Era como si volviera a ser una niña pequeña, observándolo maravillada mientras realizaba magia compleja con facilidad. En su presencia, siempre estaba protegida de la tristeza de la realidad, por muy temporal que fuera. Era algo que había extrañado cada vez más a medida que aumentaban las tensiones con el cielo. Ser simplemente una niña pequeña una vez más, refugiada en la seguridad de las alas de su padre. Había sido un día maravillosamente normal, pasado riendo en compañía de sus amigos y su padre hasta que el cielo decidió abruptamente hacer su movimiento. Un gran portal se abrió en el cielo. Trajo recuerdos inquietantes de los exterminios anuales. De cientos de exorcistas inundando el infierno, con armas listas para matar indiscriminadamente. Pero ningún exorcista cruzó el portal. Ni soldados armados, ni oleadas de ángeles listos para la batalla, ni Adán. En cambio, solo había 3 figuras solitarias, cada una adornada con halos brillantes y 3 pares de alas. Charlie no sabía muy bien qué hacer al respecto. Podía reconocerlos por sus colores únicos. Gabriel en naranja, Uriel en lila y Michael en azul. ¿Pero por qué estaban allí? No había reuniones programadas, ni negociaciones ni conversaciones políticas próximas. Hasta donde Charlie sabía, eso lo gestionaban exclusivamente ella y Emily, ya que nadie más de ninguna de las partes estaba dispuesto a reunirse para conversaciones civilizadas. Y Emily definitivamente no estaba entre el grupo de serafines que acababa de entrar al infierno. 3 de los líderes de más alto rango del cielo a su lado, vio a su padre tensarse y agudizar sus pupilas. Extendió y reanudó sus garras varias veces mientras miraba fijamente a sus hermanos, observándolos acercarse lentamente con una expresión indescifrable. Era incómodo ver a su padre, normalmente expresivo, adoptar una actitud tan neutral, pero Charlie no tuvo tiempo de cuestionarlo antes de que su padre saliera a recibir a sus inesperados invitados. Miguel, Uriel, Gabriel, qué sorpresa tan desagradable. La voz de Lucifer sonaba tensa al hablar, con una irritación apenas disimulada cuando sus hermanos finalmente pudieron oírlos.
Los 3 serafines permanecieron suspendidos en el aire, entrecerrando los ojos con desagrado cuando su padre se negó a desplegar las alas y alcanzarlos a mitad de camino, obligándolos a acercarse al suelo. Lucifer, siempre es un placer verte, murmuró Uriel, con una sonrisa serena en los labios. Era una expresión inquietante que denotaba falsedad. Aún así, su padre solo inclinó la cabeza en un gesto de indiferencia. Bueno, me alegra saber que alguno de nosotros puede disfrutar de esta reunión. Miguel emitió un sonido ahogado, pero Lucifer no le prestó atención. Entonces, ¿a qué debo el dudoso honor de ser honrado con tu sagrada presencia en este hermoso día? Charlie vio el tic en el ojo de Gabriel. Michael simplemente lo miró con cara de incredulidad, mientras que Uriel parecía vagamente incómodo. Tus modales podrían mejorarse un poco, hermanito. Y ustedes 3 no deberían estar en mi reino sin autorización, y sin embargo... ¡Aquí estamos!, replicó Lucifer, cruzándose de brazos al no encontrar su bastón de manzana. Digan lo que quieran y apúrense. Tenemos otras cosas que hacer. Muy bien, resopló Michael. Con un gesto de la mano, apareció un pergamino dorado. Charlie sintió un nudo en el estómago, un temor creciente que no lograba identificar. Lo desplegó con un gesto elegante y le dedicó a Lucifer una fría sonrisa burlona antes de empezar a leer. Lucifer Morningstar, por la presente se te acusa de los delitos de ir en contra del gobierno divino del cielo, socavar su autoridad y conspirar contra el orden natural del mundo, tal como lo estableció Dios. Como castigo, queremos que firmes un contrato nuevo y mejorado que otorga al cielo control sobre las almas de los pecadores, para que las gestione como creamos conveniente. El infierno también será sometido a inspecciones regulares para evitar cualquier corrupción y conspiración contra el gobierno divino del cielo. Si te niegas, serás llevado ante el tribunal celestial, con la fuerza si es necesario, para ser juzgado. Si ni siquiera entonces cambias de opinión, serás castigado con la ejecución inmediata. Charlie sintió que no podía respirar, como si le hubieran sumergido la cabeza. Eso no podía ser cierto. No pudo haber oído bien. Echó un vistazo rápido por encima del hombro, buscando desesperadamente a su novia. Baguie se quedó paralizada en la puerta del hotel, palideciendo poco a poco. Ángel Dust estaba a un paso de ella, dándole al exorcista una mano firme incluso cuando parecía pálido e inestable. Es una decisión muy sencilla, hermanito. El tono condescendiente de Uriel cortó el aire, y su anterior sonrisa serena adquirió un cariz mucho más siniestro. Eres el alma del infierno, sin ti, este lugar se marchitará y morirá lentamente. Y aunque digas que no te importan mucho los pecadores, sabemos cómo te sientes de verdad. Que te ofrezcan un nuevo trato después de que el anterior se rompiera tan abruptamente deberías sentirte agradecida. Continuó Gabriel, repentinamente mucho más cerca de lo que Charlie se sentía cómoda. No pudo evitar aferrarse a los hombros de su padre, aferrándose a él un poco más fuerte y deseando nada más que hacer que el mundo dejara de girar. Que la absurda pesadilla en la que se encontraban repentinamente desapareciera. Después de todo, puede que seas inmortal, pero no eres eterno. A Charlie no le gustó nada lo que implicaba ese tono. Ni un poquito. Le ponía los pelos de punta de incomodidad y miedo ver a quienes se suponía que eran sus tíos mirándolas a ella y a su padre con tanto desdén y alegría sádica. Sus uñas se clavaron en el hombro de Lucifer. Papá. No sabía qué le pedía. ¿Una solución? ¿Un milagro? ¿Que todo esto desapareciera? Los ángeles no se equivocaban al evaluar la situación. Lucifer la había sentado y se lo había explicado todo hacía muchísimo tiempo, cuando aún era una niña. Le habló de cómo funcionaba el infierno y de cómo él actuaba como su alma. El infierno no podía existir sin él, sin una fuerza vital que lo mantuviera atado y real. A su padre no se le permitía morir. Si lo hacía, su mundo entero comenzaría a desvanecerse. Eso no podía pasar, ella no podía perder a su padre. No podía. No se le permitía. No podía morir. No podía, no podía, no podía, no podía, no podía. Una mano cálida cubrió la suya, separando con cuidado sus garras del hombro de Lucifer. El metal de su anillo estaba frío contra su piel mientras su padre se soltaba de su agarre. Charlie quiso protestar, quiso apartarlo y gritarle que corriera y se escondiera. Pero Michael los observaba atentamente con ojos penetrantes. Como dijo, es una decisión bastante sencilla. Gabriel rió entre dientes, encogiéndose de hombros con indiferencia mientras convocaba otro pergamino en una mano y una pluma de ave en la otra. Y como todos sabemos qué vas a elegir, podemos saltarnos las formalidades y simplemente dejar que... No.
Por un breve y dichoso instante, todo pareció detenerse. El interminable ruido de fondo de Ciudad Pentagrama se desvaneció. El aleteo de los ángeles se acalló. Charlie estaba casi segura de que incluso dejó de respirar por unos segundos. Pero entonces el mundo volvió a la acción. Uriel miró a su padre con la boca abierta, mientras Gabriel seguía procesando sus palabras con la mirada perdida. Solo Michael tuvo la fuerza suficiente para recomponerse de la sorpresa mientras su rostro se contraía en una expresión de furia. Un viento gélido tiró repentinamente de la ropa de Charlie, envolviéndolos a todos en el terreno frente al hotel. Como una fuerza invisible que los oprimía, ella luchó por respirar profundamente. Unos ojos azules gélidos parpadeaban entre las alas de Michael, todos fijos en su padre. «No», repitió, con un coro polifónico superponiéndose a su voz, con un ligero tono de incredulidad. «¿Rechazas la corte celestial?» «Lo soy». El tono de su padre le provocó un escalofrío. Nunca lo había oído tan frío. ¿Desconectado? Inamovible. Sus manos temblaban contra su pecho. Los ojos de Michael se crisparon visiblemente. «Te aconsejo que recuerdes lo que pasó la última vez que te enfrentaste a la corte, hermanito». Su padre simplemente le dedicó a su hermano una sonrisa aguda y peligrosa. «Entonces, esperemos haber aprendido algo en esta ronda, ¿de acuerdo?» Con un rápido y preciso movimiento de mano, Lucifer envió una onda expansiva hacia sus hermanos. Sorprendidos, ninguno de ellos tuvo la más mínima oportunidad de reaccionar antes de ser lanzados a través del círculo del orgullo. Respiró hondo para tranquilizarse. Eso no los detendría por mucho tiempo, pero sería suficiente para que él hiciera lo que tenía que hacer. Antes de que pudiera siquiera darse la vuelta, Charlie ya estaba abalanzándose sobre él, arañándole la chaqueta en un abrazo desesperado. «Charlie y yo. Papá, tienes que correr». La desesperación en su voz le rompió el corazón. «Tenemos que llamar a los pecados. El tío Tantán sabrá qué hacer y la tía Levi puede esconderte». «Sí, exactamente. Eso nos da tiempo para planear Las lágrimas ya corrían por sus mejillas, incluso mientras seguía agarrando a Lucifer con fuerza. «¿Por qué están aquí? No deberían estar aquí. No hicimos nada». Levantó una mano para acariciarle suavemente el pelo, acallando sus pensamientos divagando justo a tiempo para que los demás residentes del hotel salieran a la plaza. Tenemos que movilizarnos rápido», dijo Baggie, con voz ligeramente débil incluso mientras agarraba su lanza. «Contacten a los demás pecados y a Lars Goetia. Sé que tienen ejércitos permanentes de soldados de los nacidos del infierno. Esto equivale a una declaración de guerra». Charlie temblaba en sus brazos mientras su novia hablaba, abrazándolo con más fuerza. Sus amigas la miraban con preocupación y miedo indisimulados. Ni siquiera el todopoderoso demonio de la radio parecía inmune a la desoladora situación que se les presentaba. Agarraba su bastón con demasiada fuerza. Lucifer podía oír débilmente a Baggie discutiendo posibles estrategias y soluciones de fondo, aparentemente solo para sí misma, pero el sonido era apagado y apagado. Toda su atención estaba puesta en su hija. Le parecía egoísta, en cierto modo, abrazarla con más fuerza mientras murmuraba sobre invocar a los pecados. Dolía, Dios mío, cómo dolía, porque sabía lo que se avecinaba. Al fin y al cabo, era su plan. Sabía el efecto que tendría en Charlie, en el infierno, pero no tenía otra opción. Si la hubiera tenido, no habría cambiado nada de su vida. Ayudar a su hija a realizar su sueño, ayudar a que el infierno fuera un lugar mejor, ver a Charlie sonreír, reír y ser feliz. Quería que durara para siempre. El pequeño trocito de paraíso que había encontrado en su castigo eterno. Un atisbo de felicidad. Su hermosa y maravillosa hija. Lucifer la apretó con fuerza de nuevo, reprimiendo con fuerza sus emociones antes de apartarse. Charlie lo miró con lágrimas en los ojos, diciendo algo que no registró. Ya podía sentir a Eden, su compañera de toda la vida, la serpiente dorada que lo había acompañado en tantas cosas, empezar a levitar mientras se quitaba el sombrero, sintiendo cómo se enroscaba alrededor de sus cuernos. Su hija lo miraba fijamente, con confusión y aprensión en su expresión. Habría sido una expresión adorable si la situación hubiera sido menos grave. «Necesito que me escuches, Charlie, y hagas exactamente lo que te digo, ¿de acuerdo?». Arrugó la nariz de esa forma tan especial que solía hacer siempre que estaba a punto de protestar, pero Lucifer fue más rápido. «Primero, necesito que guardes esto por mí. Cuídalo y no lo sueltes». Le puso el sombrero en las manos, obligándola a tomarlo para que no cayera al suelo.
Los nerviosos planes de Baugie se detuvieron bruscamente cuando todos se giraron para observar a los dos luceros del alba, que miraban periódicamente al cielo con miedo y aprensión mal disimulados. En segundo lugar, necesito que te quedes en el hotel. Pase lo que pase, te quedarás aquí hasta que lleguen los pecados. Baugie y Alastor te protegerán, pero tú debes quedarte aquí y no intervenir. Una molesta interferencia surgió del demonio de la radio al mencionar su nombre, al ser controlado con tanta facilidad por el rey del infierno, pero se desvaneció con sorprendente rapidez bajo la mirada fulminante de Lucifer. Haz lo que te digo, solo por esta vez. Papá, ¿qué estás? Confirmación, Charlie, por favor. La interrumpió. ¿Harás lo que te digo? Su hija lo miró con aprensión, mordiéndose el labio nerviosamente antes de dejar caer los hombros. Sí, vale. Haré lo que dices. Suspiró, abrazando su sombrero contra su pecho. Guarda esto y quédate en el hotel, ¿pero qué vas a hacer? Esa era la pregunta del millón, ¿no? Iba a hacer algo estúpido. Algo arriesgadísimo y estúpido mientras rezaba para que saliera bien. Algo peligroso e idiota que lastimaría profundamente a Charlie. Pero no le queda otra opción, ¿verdad? Lucifer no respondió. Extendió la mano para secar una lágrima de la mejilla de su hija por última vez antes de retroceder un paso. Con un gesto, el pentagrama que colgaba en el cielo, muy por encima de la ciudad, comenzó a brillar. Era un hechizo antiguo, uno que no había activado en miles de años, remanente de la Primera Guerra. Prácticamente podía sentir cómo crujía y gemía como una maquinaria vieja y sin engrasar mientras lo obligaba a despertar, desoxidando sus engranajes lenta pero seguramente. Unos segundos después, un gran escudo estalló, encerrando el anillo del orgullo bajo una barrera dorada transparente. Charlie y sus amigos estiraban el cuello hacia el cielo, siguiendo la trayectoria del escudo a medida que se acercaba al hotel. Cubría el edificio a la perfección, pero comenzaba a descender hacia el suelo por los bordes. Sus amigos pecadores retrocedieron rápidamente unos pasos, asegurándose de estar dentro de la barrera. Baugie también tiró de su hija hacia atrás y le lanzó a Lucifer una mirada angustiada al darse cuenta de dónde estaba. El escudo tocó el suelo con una adherencia cristalina. A un lado estaban el anillo del orgullo y las entradas al resto del infierno, ahora selladas y fuera del alcance del cielo. Al otro lado estaba Lucifer, y en algún lugar lejano estaban sus hermanos, quienes seguramente estaban de regreso en ese mismo momento. El rey pudo ver el momento exacto en que Charlie se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Sus ojos se abrieron con una expresión afligida. Espera, no, papá, no puedes. Lo siento, Charlie, pero esta es una pelea que debo afrontar solo. No, 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 no puedes, repitió, soltándose del agarre de Baugie mientras se tambaleaba hacia él. No puedes ganar. Lo sabes. Te matarán. Sus puños golpearon el escudo con un ruido resonante, arañando desesperadamente el oro transparente, pero no se movía. Papá, ¡No! para. Por favor, ¡No! no, 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 no. Lucifer simplemente le ofreció una sonrisa triste, levantando una mano carbonizada al otro lado de la barrera. Cuando naciste, todos te aclamaban como el heredero del infierno, el heredero del orgullo. Nunca entendí bien por qué, porque nunca tuve intención de irme, suspiró, con una mirada melancólica en sus ojos. Ya has logrado mucho, mi pequeño patito. Sé que el infierno florecerá bajo tu mando. Dudó por un momento, escuchando los sollozos y gritos desesperados de Charlie. ¿Serás una buena reina del orgullo? Quizás podrías usarlo para algo positivo. Crea algo de lo que la gente se sienta orgullosa. Haz de mi mayor fracaso tu mayor fortaleza. Le dolió casi físicamente apartar la mirada, alejarse de la barrera y desplegar sus alas carmesíes. Tenía poco tiempo antes de que sus hermanos se recuperaran, antes de que regresaran a buscarlo. Él no pretende ponérselo fácil. Puede que nunca haya estado muy orgulloso de mí mismo, susurró Lucifer, lanzando a su hija una última mirada. Pero tú, Charlie, me conviertes en el padre más orgulloso de todos. Todo el infierno estaba en estado de pánico. Había sucedido tan rápido, que nadie sabía realmente qué estaba pasando. Los ángeles habían regresado al círculo del orgullo. Ángeles de alto rango. Y estaban hablando con Lucifer y su hija. Habían presentado un contrato. La imagen estaba borrosa y apenas lo suficientemente intacta como para transmitirse, para consternación de Vox. Nadie supo qué se dijo, pero al instante siguiente el rey envió a los ángeles a volar. Ocurrió rapidísimo, rapidísimo. Y entonces el escudo se materializó.
cubrió todo el orgullo, brindando una valiosa protección a los pecadores y nacidos del infierno que aún desconocían lo que estaba sucediendo. ¿Los protegía su rey? ¿Cómo? ¿Y por qué? Pero lo más importante, ¿se mantendrá? Ocurrió tan rápido, que una batalla comenzó en lo alto del cielo. Los 3 ángeles regresaron con venganza, armas desenvainadas y listos para la lucha. Fue Lucifer Morningstar quien los enfrentó, 3 contra 1. Fue una explosión de colores mientras la magia chocaba contra la magia, sacudiendo el mundo a su alrededor. Ocurrió muy rápido, muy rápido. Pero Lucifer se mantenía firme. Fue una batalla encarnizada, donde ninguno de los 2 bandos se andaba con rodeos, pero estaba igualada. Por cada golpe que recibía su rey, él asestaba uno igual de brutal. Sangre dorada salpicó el escudo, pero nada alcanzó a los habitantes de abajo. Estaban a salvo, y Lucifer luchaba por ellos. El ángel azul recibió un corte en la cara, el morado casi pierde su brazo y el naranja recibió un corte en el torso. Ojos rojos destrellaron en el cielo. ¿Estaba ganando el Morningstar? Sucedió tan rápido, que de repente su rey quedó atrapado. Al caer al suelo, los ángeles lo sujetaron con cadenas de oro. Opuso una débil resistencia, pero ni siquiera el mismísimo diablo era invencible. Pasó tan rápido, y todo el infierno solo pudo observar cómo Lucifer Morningstar era forzado a atravesar un portal y luego simplemente desapareció.